Los sueños hablan un lenguaje propio, mezclan símbolos, emociones y recuerdos en un espacio donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran. El sueño es un viaje pictórico donde los contrarios, el bien y el mal, la luz y la sombra, lo real y lo onírico, se entrelazan como en una rueda de la fortuna que nunca se detiene. Richard no contempla esa tensión como un límite, sino que nos invita a verla como un territorio fértil donde lo visible y lo invisible dialogan y nos revelan quiénes somos. El Somni es un cuadro que habla de, bueno, de esos sueños que parecen como ilógicos en donde aparecen muchas imágenes. Y en el concepto de la dualidad o esa dicotomía, el cuadro representa el choque entre el bien y el mal. Un poco la ruleta, ¿no? La rueda de la fortuna, el no sabes lo que te va a tocar. Y si uno se fija bien, es un cuervo, ¿vale? El cuervo y la parte blanca hay como una especie de la cabeza de un unicornio, ¿no? ¿Vale? Es la lucha entre el bien y el mal. Y después todo el cuadro de la parte de la derecha aparece como una persona que mira hacia la izquierda, está mirando hacia una ventana y coge con una especie de brazo un sombrero, ¿vale? En mi caso, el sombrero es la herencia cultural. ¿Eh? Y después hay una serie de imágenes, muchas imágenes. Aparece una especie de ballena, una gente que se está besando. Desde siempre, el arte ha sido un diálogo entre contrarios. El Somni se inscribe en esa tradición donde la dualidad late como el pulso mismo de la creación. Shakespeare y Dostoyevsky buscaron en la palabra el equilibrio entre la luz y la sombra. Caravaggio lo halló en el claro oscuro. Frida Kahlo en la fusión de dolor y color. Louis Bourgeois en la memoria hecha forma. Todos ellos nos recuerdan que en la tensión entre belleza y dolor, entre razón y delirio, se esconde lo más vivo de nuestra condición. Así también en la pintura de Richard Martin, donde los contrarios, lejos de enfrentarse, se buscan para dar sentido a la existencia. Porque en el cuadro del Somni, como muchos, hay una parte de inconsciencia, ¿vale? Hay una parte muy, muy cerebral, muy pensada, hasta un punto estudiada. Pero después, una vez está hecho ese esbozo principal, eh, yo creo que lo ideal es que aflore aquello que en el fondo no puedes controlar, ¿vale? Porque es un poco a través de la pintura, está claro. Y el Somni es eso, es un compendio de cosas como la vida en el fondo es un poco a veces como un cóctel de muchas sensaciones poco agitado, ¿no? La dualidad forma parte de nuestra vida y se refleja en lo que creamos. Solo gracias al contraste, luz y sombra, alegría y tristeza, vida y muerte, podemos reconocernos y comprender lo que somos. De la tensión entre los opuestos surge también el aprendizaje. El arte se convierte en este espacio donde los extremos dialogan y se reconcilian. En el Somni de Richard Martin, cada figura y cada color revelan que los opuestos no nos dividen, sino que juntos tejen el sentido de nuestra existencia. Aceptar esa dualidad es un acto catártico. Nos libera de la necesidad de perfección y nos abre a una vida más amplia, más flexible, porque en esa tensión, lejos de la rigidez, descubrimos la libertad. Tal vez por eso, como escribió Octavio Paz, la contradicción es nuestra esperanza.